Voy a quitar el sonido, caray. Bueno, pues vamos a dar comienzo al tercer Journal Club. Como sabéis, el Journal Club sigue la siguiente estructura y organización. Hablamos un poco sobre lo que son las revistas y las publicaciones. Luego hacemos una presentación del paper que hemos elegido con la introducción, hipótesis y objetivos, resultados y conclusiones y discusión. Luego hacemos un pequeño debate para ver qué opináis, para ver qué podemos sacar del paper y luego un cuestionario, un quiz, así en plan con biología básica. Básicamente, este paper que hemos elegido entra dentro de uno de los subjournals de Nature. Entonces, este en específico es una revista sobre el cáncer de mama en específico, que nació en 2015 y la verdad es que ha ido subiendo bastante hasta 2021, que son los datos que tenemos. Ha ido subiendo aproximadamente como el doble en un periodo de 3 años. Y es interesante porque está en el cuartil 1 de las revistas, que es bastante bueno, es decir, que tiene un índice de impacto bastante bueno y la gente que publique aquí pues va a saber un poco más o va a conseguir llegar a más público que de manera normal. Todos estos datos o qué revista es buena o no es buena para cualquier publicación que tú quieras tener, básicamente se puede encontrar en esta página de aquí que se llama Simaco. Y ahí básicamente puedes encontrar todos en referencia a cuartiles, qué revistas son mejores, qué revistas son peores. Entonces, bueno, está bastante interesante porque este paper, que a mí particularmente me parece que está súper bien desarrollado y súper bien escrito, está en una revista que es relativamente buena. Entonces, en concreto, el paper es este de aquí, en el que han desarrollado un algoritmo mediante inteligencia artificial para detectar cáncer de mama mediante biopsias. Entonces, un poco lo que te cuenta es que obviamente todo el mundo sabemos que el cáncer de mama es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial y, por ejemplo, aquí te dicen que había una más de 2,26 millones de casos en 2020, que es una locura. Uno te dice que creo que es interesante o importante para entender el PEPE, que obviamente el principal método de diagnóstico de cáncer de mama se basa en características morfológicas y citológicas y que obviamente todas estas características son clave para poder evaluar los posibles estrategias de tratamiento, los pronósticos, es decir, si va a durar, o si va a vivir más, si va a vivir menos, tal. Entonces, es muy importante asegurarse que el diagnóstico está bien y que obviamente es muy complicado teniendo en cuenta la variedad de tejidos que tenemos eh, o la variedad de diferentes tejidos de mama que existen, que realmente se pueden identificar estas características morfológicas y citológicas, ¿no? Pero obviamente luego te cuenta que en efecto es muy importante porque en 10 años, es decir, en un periodo de 10 años, se plantea que cerca de 10 de cada 100 personas van a recibir un diagnóstico erróneo. Es decir, por un lado pueden decir vas a tener cáncer o tienes cáncer de mama y obviamente tienen que seguir un tratamiento que normalmente es bastante agresivo, incluso la retirada de las mamas, ¿no? Pero también puede darse el caso que te diga, oye, pues no tienes cáncer y al final sí que lo tengas y acaba siendo peor para ti, ¿no? Entonces, este 10% creo que es bastante importante en este sentido porque que todo el mundo merece tener un buen estado de salud. Y por último te dice, ¿por qué utilizan una inteligencia artificial o por qué se plantean el desarrollo de esta inteligencia artificial? Y dice que obviamente al final reduce muchísimo el esfuerzo de los patólogos, ¿no? Y de las personas que tienen que revisar todas estas biopsias una por una, mirándose en los detalles, fijándose en los detalles. Y que obviamente todas estas herramientas que están automatizadas pues van a ayudar en todo este proceso y de alguna manera se intenta reducir este porcentaje de personas que no van a ser diagnosticadas correctamente. Y es aquí el punto clave de por qué se tienen que desarrollar nuevas herramientas automatizadas, tanto
por el riesgo de diagnósticos erróneos, pero también a la hora de ayudar a que se hagan más eficientes el trabajo de médicos y también de tratamiento y de pronóstico y a nivel de salud global. La verdad es que em, básicamente, ¿no? Te cuenta que como hipótesis y como objetivo es que obviamente lo que quieren hacer es desarrollar un algoritmo que vaya a detectar estos cánceres de mama. Para ello quieren aplicar una herramienta automatizada que sea como una segunda versión de lo que el patólogo diga en prácticas clínicas rutinarias. Es decir, si a un patólogo le llega una biopsia de una persona, el patólogo va a tener que seguir mirando la biopsia y va a tener que seguir haciendo el diagnóstico, pero esta biopsia va a pasar va a pasar por este algoritmo y si el algoritmo detecta algo raro o el algoritmo, por ejemplo, detecta que es maligno en vez de benigno o algo que el patólogo no había tenido en consideración, pues el patólogo vuelve a mirar la biopsia con lo que este algoritmo le dice. Entonces, obviamente, el trabajo de los patólogos va a seguir existiendo ahí, pero va a favorecer el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos estos pacientes y obviamente pues minimizar el riesgo de diagnósticos erróneos o de decir tienes un cáncer de mama peor del que realmente tienes, ¿no? Y obviamente pues reducir el riesgo de las patologías. Em, Como siempre, normalmente las hipótesis y los objetivos de cualquier paper se encuentran en el último párrafo de la introducción y entonces está aquí puesto como un consejito y que te va a decir de manera muy clara lo que quieren conseguir con este paper y por qué este paper es relevante para lo que tú estás buscando en el desarrollo de tu propio proyecto, por ejemplo. Pero la verdad es que esta introducción está bastante fácil. Luego los resultados, en realidad, para poder entender el paper no es algo como en lo que se haya que enfocar muy bien. Obviamente, si te interesa muchísimo cómo se tienen que desarrollar un algoritmo y todo eso, pues habría que entrar más en detalle. Pero bueno, aquí justo en la figura 1 te explican un poco qué hacen, ¿no? Entonces, ellos siguen cuatro fases del desarrollo de este algoritmo. El primero es, obviamente, desarrollar el algoritmo en sí. El segundo es entrenarlo y ver qué tienen que tener, qué no tienen que tener, qué tienen que identificar, qué no tienen que identificar. Luego es decir, vale, ya sabes más o menos lo que tienes que identificar y si es bueno o si es malo. Ahora, si te doy una biopsia que no has visto nunca, y sabiendo que esta biopsia te dice que tienes un cáncer de mama que no es bastante, o que es bastante agresivo, por ejemplo, entonces, ¿lo vas a decir bien o lo vas a decir mal? Y luego, visto esto, diciendo, vale, el algoritmo parece que está bastante bien y que todas los tejidos que no ha visto antes los está detectando correctamente. Entonces, luego esto lo llevan, por así decirlo, lo que es a la práctica y que es lo que ellos llaman deployment. Entonces, básicamente, en un periodo de tiempo que va desde marzo de 2020 a junio de 2021, eh, todas las personas que hayan acudido al centro o a la clínica con un diagnóstico o un posible diagnóstico de cáncer de mama, pasan a través de este algoritmo y ven si al final es real o no es real. Entonces es otra forma de validar el algoritmo, pero puesto en práctica y ver si realmente esta segunda lectura que estaban ellos proponiendo para el cual este algoritmo es bueno o no, realmente funciona. Entonces, bueno, fácil para lo que es el desarrollo del algoritmo, tanto para entrenar un algoritmo como para decir, vale, lo que está detectando lo detecta bien, que bueno, así a grosso modo la diferencia entre entrenar y validar o detectar es que cuando tú lo entrenas, tú a este algoritmo le estás diciendo, esto es una mano y esto es un brazo. Entonces, tú le enseñas muchísimas imágenes donde le marcas que esto es la mano y que esto es el brazo. Entonces, cuando tú le enseñas una imagen que no ha visto nunca, él te va a decir solito, pues esto es una mano y esto es un brazo. Entonces aquí pues es un poco, te cuenta pues cuántos tejidos ha visto, ¿no? Sí, cuántos
perdón, cuántos casos o cuántas personas con un posible diagnóstico en cáncer de mama ha visto, el número de muestras de tejido de estos casos y bueno, un poco más de lo que es información epidemiológica que para entender lo que es el algoritmo no hace falta, pero lo que te estoy intentando queriendo decir es que han cogido un rango donde cogen absolutamente todas las posibilidades. Entonces, hay gente menor de 40, hay gente de 40 a 49, de 50 a 59, mayor de 70. Entonces, el rango que tiene es suficientemente amplio para que no importa la persona que tenga un posible cáncer de mama, que esa persona, si va a través de este algoritmo, va a poder ser identificado o su cáncer de mama va a poder ser identificado o su no cáncer de mama. Y luego te cuentan bueno, esto es para lo que es entrenarlo en sí, y luego te cuentan las personas que han utilizado para validarlo, para decir, vale, lo que estás diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, utilizan como la mitad de casos que para hacer lo que es el entrenamiento, pero aún así sigue siendo bastante amplio de rango y de todas las posibilidades que pueden tener, lo que es obviamente algo súper súper bueno. Y también te dice el tipo de biopsia, ¿no? O el tipo de tejido que han obtenido, el caso diagnosticado que tenía y que no tenía, entonces también te está queriendo decir un poco en esta tabla que han intentado coger una distribución de diagnóstico que sea más o menos equitativa y eso, o sea, más o menos equitativa, obviamente benigno va a haber más que otra cosa, pero de los malignos, de los que realmente van a acabar desarrollando un cáncer de mama, pues te cuenta un poco los diferentes, que han cogido un poco de todo y que obviamente han visto todos los tipos de cáncer de mama que podían tener, lo cual es bastante, bastante positivo. Lo mismo pasa en la validación externa de este algoritmo. Entonces, básicamente, muy sencillo, lo que te dice es que hemos cogido todo tipo de gente con todo tipo de casos para que el algoritmo no se confunda ante ningún nuevo caso que vaya a tener. Y luego te dice que obviamente tú tienes que saber si este algoritmo es bueno o no es bueno para lo que tú estás queriendo decir. Y entonces aquí te está demostrando que la especificidad y la sensibilidad, que básicamente la sensibilidad mide cuánto, o la especificidad te dice cuánto de correcto es que la persona que tú estás diagnosticando como positiva, es decir, como que tiene el cáncer, por ejemplo, realmente tiene cáncer. Entonces está diciendo, por ejemplo, que la sensibilidad es de un 99%, es decir, en un 99, en 99 casos de cada 100, la persona que ha sido diagnosticada con cáncer de mama es porque tiene cáncer de mama, lo cual es bastante positivo y es increíble porque aquí, por ejemplo, hay incluso un 100% de sensibilidad, es decir, realmente son capaces de, con este algoritmo, de estar de acuerdo o de entender y de saber realmente que, que lo que está midiendo el algoritmo es real y estos números son absolutamente asombrosos. Pero luego, obviamente, también tienen que entender cómo funciona este algoritmo, ¿no? O los patólogos tienen que entender cómo funciona este algoritmo. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen que te muestran y esto es una imagen, un tejido de los que ellos tienen cuando una persona con riesgo de diagnóstico de cáncer de mama llega a la consulta, ¿no? Entonces, cuando utilizan este algoritmo, te dice, vale, pues esto de aquí que parece que puede ser cáncer, en realidad no es cáncer porque está en azulito. Y en azulito implica que esto no tiene ningún riesgo de que sea cáncer. En cambio, si fuese rojo, sí que tendría más riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí te muestran distintas características patológicas, ¿no? Que te dicen, oye, pues estos son los que están a la izquierda, aquí, te muestran como todos los diferentes tejidos que puede tener en una biopsia, en un tejido de cáncer de mama, de posible cáncer de mama. Te dice, pues todo lo que sea azul, oye, pues es que esto no es para nada cáncer, pero en cambio todo lo que es rojo sí que es cáncer. Y aquí lo que te está queriendo demostrar con todas estas imágenes te dice que es que el cáncer de mama puede ser diagnosticado por muchísimos tipos de características em,
patológicas, pero en el sentido de citológicas y morfológicas, porque pueden tener linfocitos que son linfocitos infiltrados, pueden tener microcalcificaciones, pueden tener cambios en las células columnares, es decir, pueden tener muchísimos de cambios morfológicos y citológicos que este algoritmo es capaz de identificar. Entonces, no importa qué tipo de características tenga este tumor, que el algoritmo es capaz de identificarlo, lo que es bastante, bastante positivo y además con bastante precisión. Es más, es muy interesante y esta tabla sí que es verdad que no aparece en lo que es el paper principal o en las figuras principales del paper, pero es interesante porque cuando hicieron esta validación externa, es decir, cogieron tejidos que estaban ya diagnosticados y decía, hey, este diagnóstico es no sé qué. Pues cuando lo metieron en el algoritmo se dieron cuenta de que el diagnóstico que había sido ya realizado en estos tejidos no coincidía con el diagnóstico que el algoritmo realizaba. Y es muy interesante porque cuando estas discrepancias, ¿no? O estos tejidos que no coincidían el diagnóstico con el algoritmo, volvieron a pasar por patólogos y, y se dieron cuenta de que realmente el que tenía razón era el algoritmo y que el patólogo se había equivocado en un primer momento. Entonces aquí te demuestra que realmente este algoritmo es muy, muy importante a nivel de ayuda a patólogos cuando a lo mejor tienen un diagnóstico erróneo o hacen un diagnóstico erróneo. Pero luego hacen esto de que llaman ellos second reads, que es básicamente, pues sí, el patólogo va a tener que seguir identificando y va a tener que seguir analizando, pero también pasa a través, el tejido, ¿no? Pasa también a través del software. Y hacen como una especie de comparación de lo que el patólogo dice con el algoritmo, con lo que es el software. Entonces, si coinciden, pues entonces genial, perfecto. Pero si el algoritmo detecta algo que el patólogo no ha detectado, entonces salta como una especie de alerta. Y puede ser una alerta de cáncer invasivo o una alerta de cáncer in situ. Entonces, pues bueno, te dice un poco en qué se está equivocando el patólogo cuando está lanzando su diagnóstico, ¿no? Sí que es verdad que se dieron cuenta que el 75% de estas alertas no tenían que resolver ningún diagnóstico porque lo que había dicho el patólogo estaba bien, simplemente había algunas características en el tejido que podían ser un poco extrañas, pero es verdad que en el 25% de ellas se volvió a mirar otra vez para ver si lo que estaban diciendo era cierto o no, si el diagnóstico era el correcto. Y luego un poco al final lo que te dice es que esto es muy importante porque es la primera vez que implementan una herramienta basada en inteligencia artificial para biopsias de mama y que además son capaces de implementar este algoritmo en procesos rutinarios de diagnóstico en clínica, ¿no? En un laboratorio patológico. Entonces, así a nivel de resumen, te dicen que son solamente, que es la primera, más que nada porque cuando ellos han visto o han hecho una revisión bibliográfica de los algoritmos que existían para el cáncer de mama, eran súper poco curiosos y súper poco curiosos, no, eran súper poco precisos y la verdad es que no, no acertaban mucho en lo que querían decir. Entonces era necesario que ellos creasen este algoritmo, ¿no? Y entonces te dice que las características de este algoritmo es que son capaces de identificar 51 características citológicas y morfológicas, que también tienen los niveles más altos de validez, performance, para detectar este tipo de cáncer, que son bastante generalizables y muy robustos, es decir, los mismos resultados se obtienen en diferentes laboratorios, que es muy importante porque tiene una metodología basada en entrenamiento con patólogos, es decir, los patólogos son los que te están diciendo al algoritmo, esto es este tipo de cáncer, esto es este tipo de otro cáncer, lo digo por esto, esto y esto y esto. Entonces está muy basado en lo que es el conocimiento de un patólogo
Luego la diversidad, que lo hemos visto en las primeras charlas, ¿no? La diversidad de muestras es enorme. Luego son capaces de implementar este algoritmo en lo que es la clínica de manera rutinaria, y que obviamente reduce muchísimo la variabilidad entre patólogos, de decir, oye, esto es un diagnóstico erróneo o no es un diagnóstico erróneo. Pero obviamente también tiene ciertas limitaciones porque solamente son capaces de detectar lo que son las biopsias, y que no había nada de lo que son eh, posibles aspectos extraños o raros que pudiera haber en los tejidos. Pero bueno, esto es un poco lo que es el paper en sí. Em, entonces ahora pasamos un poco a lo que es el debate. Y en el debate es, bueno, ¿creéis que se trata de una publicación complicada de leer? En mi opinión, creo que es bastante sencilla de leer, entiendes muy bien lo que te quiere decir y lo que no te quiere decir. Obviamente hay cosas que a lo mejor no entiendes a nivel de cómo desarrollan el algoritmo, por qué hacen el algoritmo, por qué no lo hacen así, qué cambian, qué no cambian, qué incluyen, qué no incluyen, pero creo que incluso si no estás dentro del tema, es muy sencillo de leer y de entender lo que te están queriendo decir. Entonces eso para mí creo que es algo muy positivo a la hora de leer un paper, porque no se te hace nada pesado y entiendes muy bien lo que te está queriendo comentar, ¿no? Luego también siempre es importante ver qué es lo que te ha llamado más la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí lo que más me ha llamado la atención es el hecho de que sean capaces de implementar este algoritmo en la clínica, ¿no? Y que sean capaces de compaginar el trabajo que tienen estos patólogos con, con, con inteligencia artificial y con un algoritmo que realmente ayuda muchísimo a lo que es el diagnóstico y ayuda muchísimo a las personas que van a ser diagnosticadas con cáncer de mama, ¿no? Entonces creo que esta facilidad o esta oportunidad para poder em, o que permite de alguna manera que haya un mayor acercamiento a lo que es la clínica es súper importante, y esto es algo que en el paper lo quieren reflejar súper bien. Entonces creo que eso es algo que me llama la atención, porque a veces se nos olvida un poco cómo aplicar todo lo que hacemos nosotros a la clínica, ¿no? Y creo que ellos han conseguido hacerlo bastante, bastante bien. Luego también a veces hay que ver un poco, ¿no? en lo que es la teoría y los experimentos que realizan en el paper en sí. Entonces, hacen muchísima estadística epidemiológica o de desempeño del algoritmo, que no sé si habéis entendido, ¿no? Son estas cosas que decía: sensibilidad, especificidad, eh, área bajo la curva, ROC, eh, positivos de verdad, falsos positivos, y bueno, todo ese tipo de estadística epidemiológica. Entonces, bueno, he querido traerlo aquí para refrescarlo un poco, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que es la curva ROC. Y entonces el área bajo la curva es básicamente, si esto es la curva, te dice qué es este área. Entonces, cuanto mayor sea el área bajo la curva, es porque es genial, ¿no? Porque em, es súper específico, que eso implica que, eh, que es capaz de detectar realmente las personas que eh, no padecen la enfermedad, pero luego también es súper sensible, es decir, es capaz de detectar las personas que tienen la enfermedad. Entonces, a mayor área bajo la curva, mayor es tu tratamiento, por ejemplo. Em, pero claro, ¿qué implica esta sensibilidad o especificidad? Entonces, básicamente tú tienes siempre dos condiciones, ¿no? Una que es como el diagnóstico, o la persona sí, como el diagnóstico, y lo que es de verdad. Entonces, o sea, lo que es de verdad implica
la enfermedad que tú tienes, ¿no? Que se sabe que está ahí sí o sí, es decir, tengo cáncer, pues, o sí, a lo mejor un poco más fácil, vale, es la verdad. ¿Tengo el pelo negro o no tengo el pelo negro? Y luego el diagnóstico es, o hay una persona externa a mí que no detecta el color negro y te dice, oye, pues esto no es negro, esto es eh, rubio. Entonces, tú siempre tienes la condición positiva, ¿no? Es decir, en este caso tienes la enfermedad o estás sano. Y luego el diagnóstico que te dice, oye, pues es que tienes esta enfermedad o estás sano. Entonces, si lo que es tu condición de salud coincide con el diagnóstico que te han dado, entonces es un resultado positivo, ¿verdad? True positive. Pero si te dicen, tú sabes que, o sea, o tú tienes la enfermedad como tal, pero el diagnóstico te dice que estás sano, es un falso negativo. ¿Qué pasa cuando te dicen que, cuando tú sabes que, o cuando estás sano, pero te diagnostican que tienes una enfermedad, es un falso positivo? Y si sabes, y si tú estás sano, pero y te diagnostican que estás sano, es un verdad negativo, un negativo verdadero. Pero bueno, entonces básicamente la sensibilidad y la especificidad te divide un poco eso, ¿no? Te dice cuántas de las personas, cuántas de las personas que realmente tienen la enfermedad y que te diagnostican con la enfermedad, de las personas que tienen realmente la enfermedad, son, madre mía, me estoy liando muchísimo, pero es cuántas personas que tienen sí, cuántas personas que tienen la enfermedad son diagnosticadas con la enfermedad. Y la especificidad te mide cuántas personas que están sanas son diagnosticadas como que están sanas, es decir, no padecen la enfermedad. Luego también te dicen el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que básicamente esto es un poco aquí esta tabla, que es en lo contrario, ¿no? Si la sensibilidad y la especificidad es por columna, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es por fila. Entonces te dice realmente si el diagnóstico que te dicen, ¿no? O el test que te hacen es correcto o no es correcto. Y bueno, esto es un poco pues la estadística así que utilizan y que para estudios epidemiológicos de desempeño de algoritmo, por ejemplo, pues es bastante bien y realmente es sencilla de hacer y de interpretar. Em, pero bueno, también tenemos otras preguntas. ¿Sabes en qué consiste la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar al desarrollo científico en biología? Bueno, creo que esto es una pregunta bastante amplia y que es increíblemente complicada, ¿no? Pero bueno, quería traer un poco lo que es la inteligencia artificial a este Journal Club. Entonces, la inteligencia artificial es súper amplia, pero más y más en biología se está utilizando lo que es la Machine Learning y más específicamente lo que es el Deep Learning, ¿no? Que el Deep Learning se hace a través de neural networks o conexiones neuronales, porque se asemeja muchísimo a lo que son las conexiones del cerebro. Entonces, bueno, te dice que inteligencia artificial es básicamente cualquier técnica que permita a los ordenadores mimetizar lo que es el comportamiento humano. Es decir, cualquier cosa que un humano puede hacer, si un ordenador lo puede hacer mediante inteligencia artificial. Luego tienen, dentro de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, que básicamente es la habilidad de aprender em, sin estar específicamente programado para eso. Es decir, sí, obviamente lo que te hace es, yo te estoy entrenando, uy, perdón, yo te estoy entrenando para que lo entiendas, pero tú no has nacido ya sabiendo lo que tenías que hacer, yo te estoy entrenando para que lo hagas. Y bueno, el deep learning es un tipo de machine learning que básicamente coge lo que son patrones de tus datos, es decir, si esto va a ser siempre una mano y la mano tiene 5 dedos, tiene una palma, etcétera, pues con esta conexión neuronal te va a decir, vale, pues esta vez, otra vez que vea el mismo patrón, te voy a saber identificar lo que es. Y bueno, es increíble, absolutamente increíble la cantidad de herramientas de machine learning que hay en cualquier
aspecto que queráis, ¿no? Obviamente, herramientas y empresas. Creo que también aquí hay empresas metidas como puede ser Microsoft o Google o IBM, am, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, aquí te viene un grueso con lo que son ciencias de la vida, ¿no? A veces también agricultura, pero también te habla de lo que son eh, recursos abiertos o aquellos que son más fáciles de compartir. Y justo es curioso, ¿no? Porque aquí te cuentan un poco en estos 2 links que he puesto aquí, te cuentan un poco, em, o sea, puedes ver esto como un poco más con más detalle, pero también hay una lista con herramientas y empresas que no están aquí, que también se pueden seguir viendo. Obviamente esto de 2019, estamos ya en 2023, eh, esto ha avanzado muchísimo y ya no son, o sea, y hay muchísimas más que se pueden utilizar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también he querido acercar un poco más de lo que son herramientas de deep learning, ¿no? Que es un poco aquí también lo que hacen en este paper, ¿no? Hacen, oye, pues yo tengo datos, ¿vale? Pues estos datos, ¿dónde los recojo? Pues siempre tienes que recogerlos en una base de datos o en almacenamiento o lo que sea. Entonces aquí son como diferentes, sí, diferentes herramientas o programas que te permiten almacenar estos datos, ¿no? Luego tienes que hacer el desarrollo del algoritmo. Oye, pues ¿con qué desarrollo el algoritmo? Pues Python, Jupyter, PyTorch, TensorFlow, muchísimo. Y luego, cómo los entrenas o cómo los sigues entrenando, pero esto es un poco de lo mismo, ¿no? Pero luego también es deployment o cómo aplicar este algoritmo, ¿no? Qué pasa en la vida real, cómo se observa, sí, cómo se observa en la vida real. Entonces también hay como otros mecanismos, no, otras herramientas que te enseñan un poco qué puede pasar en la vida real cuando tú tienes este algoritmo que has desarrollado, ¿no? Y esto es un poco lo que hay, lo que es inteligencia artificial así, a grosso modo. Pero también quería, para la gente que esté como súper interesada, ¿no? También quería explicar un poco lo que son estas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, la idea básica de estas conexiones neuronales o estas redes neuronales es el perceptrón. Entonces, básicamente esto es un perceptrón y todo lo que veis aquí que son y esto es como las distintas neuronas, ¿no? Entonces, básicamente cualquier perceptrón se basa en esto, que tienes el resultado que tú quieres obtener, em, una función de activación, que puede ser como sea, que te permita como distribuir todos los datos que tú estás recogiendo, básicamente, obviamente, todos los datos que estás recogiendo. La W sería como el peso de cada dato, no es decir, oye, cuando es este dato o lo que yo recojo de este dato es más importante que lo recojo de este dato, sino luego tienes como que todos esos datos van a una única neurona donde se suma y se ve qué ocurre, ¿no? Cuando meto otro dato extra. Pero bueno, esto es el perceptrón. Em, Esto lo he cogido yo de una clase del MIT, que además está online y es gratuita para todo el mundo, que creo que si pones Deep Learning MIT o Machine Learning MIT, se puede obtener, o este es el código de lo que es el curso, la clase. Obviamente tienes que saber bastante de álgebra, a lo mejor lo que he dicho aquí no es un 100% cierto, porque hace mucho que yo vi esto y ya no me acuerdo muy bien también porque es muy complicado. Pero bueno, básicamente el perceptrón es la unidad básica de esta red neuronal. Y luego lo que tienes que, obviamente, cuando tú tienes una red neuronal, perdón, de una única capa, esto es básicamente, pues, esto es las muestras que tú tienes, ¿no? O los datos que tú tienes. Esto es tus neuronas que procesan esos datos y luego esto es lo que obtienes, ¿no? Y lo que tus neuronas dicen que estos datos son.
Pero obviamente esto se puede complicar, puedes tener muchísimas otras capas, bueno, puedes tener distintos resultados, puedes tener muchísimas variedades de datos. Entonces, bueno, la complicación que llega un momento para entender lo que es este deep learning o lo que hacen en deep learning es complejísima, pero obviamente eh, a veces es necesario, como creo que se ha visto en este paper, ¿no? Luego vendría con otra pregunta, ¿no? Que dice, ¿depende el avance en ciencia de herramientas bioinformáticas basadas en inteligencia artificial? Creo que la gente, a grosso modo, tiene como muchísimo miedo de enfrentarse a lo que es la inteligencia artificial y de qué es la inteligencia artificial en sí y cómo la puedo aplicar. Porque claro, vemos lo que nos vemos estas fórmulas con el perceptrón y todo eso y decimos, pero yo es que no me estoy enterando de nada, yo no sé qué me estás queriendo decir aquí. Pero creo que intentan hacerlo, o los científicos actualmente intentan hacerlo de una manera más sencilla para que cualquier persona pueda aplicar lo que es inteligencia artificial. Entonces, obviamente, lo que es la informática se la dejamos a la gente que es experto y la creación de estos algoritmos la dejamos a la gente que es experto. Pero a veces nosotros también nos podemos aprovechar de estos algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, en este paper en concreto se basa muchísimo en lo que es imágenes. Entonces, yo quería traer un poco de información sobre esto, ¿no? Sobre imágenes. Entonces, bueno, creo que todo el mundo sabe este programa que es ImageJ o Fiji, que básicamente lo que te hace es facilitar todo el análisis científico de imágenes, ¿no? Entonces, obviamente no puedes decir que esto es inteligencia artificial porque no te lo está haciendo automáticamente, pero es una herramienta que te ayuda a lo que es identificar las imágenes. Entonces, creo que no todo el mundo, si todo el mundo lo conoce, pues genial, pero bueno, aquí a veces en ImageJ y Fiji tiene como extensiones que son de inteligencia artificial o son como plugins que te permite aplicar esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto tiene pinta de que son embriones. Pues yo qué sé, si quieres detectar los embriones, pues con una extensión de ImageJet te puede detectar automáticamente que estos son los embriones para que tú los midas y te dé toda la información que tú quieras o que te lo recortes y te lo hagas solamente y que te haga de esta gran imagen, te haga 5 imágenes pequeñas solamente con estos embriones, etc, etc, etc. Entonces, bueno, a nivel de análisis de imagen es lo más sencillo y lo que realmente todo el mundo utiliza, pero que se utiliza para todo. Se puede utilizar, pues eso, para cuantificar Western blot, se puede utilizar para cuantificar intensidad de fluorocromos, de la intensidad de fluorocromos y cuando haces citometría de flujo, cuando sí, cuando no. O sea, es un software que te permite, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, un software que te permite analizar un montón de imágenes científicas, ¿no? Pero luego también quería traer esto aquí, que son herramientas de segmentación. Y mira, ¿qué narices es segmentación? Entonces, cuando tú utilizas segmentación o segmentación de células, lo que te dice es que tú quieres identificar ciertas características biológicas, ¿no? Entonces, quieres ver el tamaño de la célula, quieres ver el shape, no me acuerdo qué es shape, pero bueno, cuántas hay, el tipo de células, cómo son, la estructura, la no estructura, cómo son de grandes, cómo son de pequeñas, cuánta intensidad tiene, cuánta intensidad no tiene, y ver si todas estas características que tú quieres ver cambian de una condición a otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, obviamente tú puedes segmentar, que es lo que normalmente se conoce popularmente como threshold o thresholding. Entonces tú puedes segmentar cualquier imagen. Pero obviamente si tienes 1 millón de imágenes, por ejemplo, pues vas a tener que hacer segmentar 1 millón de imágenes con tu manita y pues no tenemos tiempo para eso porque hay que tener bastante rapidez a la hora de publicar, etc, 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 etc. Entonces, bueno, hay esta herramienta de Machine Learning que se llama Elastic, que es básicamente de segmentación. Y te hace un poco lo que te muestra aquí, ¿no? Aquí te dice, oye, pues esto en rojo es el núcleo y lo que es en verde es el cuerpo celular.
Entonces tú le dices a este programa, oye, lo rojo es el núcleo y lo verde es el cuerpo celular, o lo que es el citoplasma, cuerpo celular, esto ya fatal. Y tú le das como 4 imágenes, ¿no? Y con las 4 imágenes le dices, esto es el núcleo y esto es cuerpo celular. Esto es núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma. Entonces, cuando tú le enseñas una imagen que no ha visto nunca, es capaz de identificarte lo que es el núcleo y lo que es el citoplasma sin tú decirle lo que es el núcleo y el citoplasma. Entonces, si por ejemplo, de repente se encuentra que hay una célula que tiene 2 núcleos, entonces tú eres capaz de ver qué tratamiento o qué condición hace que haya más células con 2 núcleos, por ejemplo, o que haya células que, no, que tengan un problema, que no se dividan o lo que sea. Entonces, como que te permite de una manera más automatizada identificar las distintas características que puede tener las células en tu muestra, ¿no? Pero bueno, esta es la que he puesto aquí porque es la que yo tengo conocimiento sobre ella, pero, pero eso, lo que se hace es segmentación. Y aquí he puesto un poco lo que es la definición de segmentación, ¿no? Pero obviamente también hay otras herramientas de segmentación. Aquí hay otra que se llama CellPose, es un poco más nueva, 2022, hace menos de 6 meses, menos de medio año, menos de medio año. Y bueno, es un poco el mismo pensamiento, ¿no? Se quiere hacer un poco lo mismo y ver qué necesitas, qué no necesitas. Esto no lo he usado nunca, creo que es a lo mejor un poco más complicado de manejar, pero al final todo se aprende. Y hay muchísimos vídeos en YouTube que te enseñan un poco cómo funciona esto y en sí dentro de lo que es este algoritmo, ¿no? También te dicen, oye, pues esto es para no sé qué, esto lo quieres conseguir por no sé qué, por no sé cuánto. Entonces, también te ayuda muchísimo, lo que pasa que requieren tiempo para aprender y para saber lo que está queriendo decir, lo que no está queriendo decir. Pero en cualquier caso, no solamente hay herramientas para análisis de imagen, también hay otro tipo de herramientas en cáncer y, por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? Que es Beyond Cell, que básicamente lo que te dice es que cuando tú tienes em, una célula y quieres ver cómo responde a diferentes tratamientos, tú eres capaz de coger, de ver cómo la célula responde a este tratamiento de manera específica, ¿no? Entonces tú haces RNA-seq de una sola célula, la metes como en esta base de datos, en este programa, y este programa te dice, vale, pues esta célula con este RNA-seq o sí, con este RNA-seq es más susceptible de que este tratamiento funcione para parar este cáncer. Entonces es como una base de datos enorme diciéndote si la célula tiene estas características, utiliza este tratamiento. O no, o utiliza este otro, o utiliza la combinación de estos. Entonces es un poco para esta medicina personalizada que se te estaba intentando realizar, ¿no? Y también hay otras como otras herramientas de informática, hay muchísimas que es como esta que se llama PanDrugs, que igual es un poco para lo mismo, ¿no? Te dice qué tratamiento deberías seguir teniendo en cuenta cómo es tu DNA, cómo es tu ADN, cómo es tus datos individuales genómicos. Entonces, em, te cuenta un poco, vale, cuando yo tengo unos genes específicos, qué tratamiento va mejor para esta persona, para poder curar esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, al final hay muchísimas herramientas bioinformáticas que pueden ayudar para el diagnóstico de, de una enfermedad y bueno, en este caso nos hemos centrado en cáncer porque es el tema del paper, ¿no? Pero bueno, así un poco más de debate a la hora de leer el paper en sí, ¿no? Y a la hora de ver las palabras que utilizaban, que dejaban de utilizar, ¿has entendido lo que los autores querían transmitir con la publicación? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que creo que han utilizado un lenguaje científico, pero lo suficientemente fácil de entender para cualquier persona que no esté en el ámbito de lo que es cáncer, pueda entender perfectamente lo que se está queriendo transmitir aquí.
Entonces creo que lo he dicho ya y eso es maravilloso y es algo que es muy complicado hacer en realidad porque estás hablando de algo, ¿no? Que es inteligencia artificial y algoritmos, que es algo bastante complicado en ese sentido, pero lo estás haciendo de manera que lo estás entendiendo y que es fácil de seguir lo que se está queriendo transmitir. Entonces creo que en ese sentido no hay nada que se le pueda criticar, ¿no? Luego, siempre hay que tener en cuenta que todos estos papers, todas estas publicaciones, siempre pueden tener algún error tipográfico o algún error en la imagen. Entonces, ¿habéis encontrado algún error o algo que cambiaréis en la publicación? Yo personalmente no he encontrado ninguno y personalmente no cambiaría nada. Sí que es verdad que cuando te vas a las figuras y a las tablas de estos datos suplementarios, ¿no? O figuras suplementarias, no son las mismas que en lo que es el cuerpo del paper y eso me parece un poco feo, pero creo que depende más de lo que es la revista en sí que de las personas que hayan publicado. Entonces, bueno, creo que eso es un poco lo que a mí más me ha chocado, pero no he visto ningún error, perdón, ningún error tipográfico o un error en la imagen o algo que no se entendiese en alguna de las figuras. Y creo que eso es maravilloso porque siempre hemos visto que hay algunas publicaciones que se tienen que retractar o que se tienen que volver a publicar porque se han puesto cosas mal, ¿no? O si vamos a publicaciones antiguas como la publicación del primer Journal Club que tuvimos, ahí había muchísimos errores, o a lo mejor no errores, pero cosas que se cambiarían un poco la manera de proyectarlas y de hacerlas porque es complicado o no se llega a entender lo que quieren decir. Pero obviamente ha cambiado muchísimo y en este caso creo que están bastante bien. Luego también, ¿qué pensáis? ¿Realmente el número de muestras son suficientes para demostrar el desempeño del algoritmo? Bueno, yo creo que lo más importante entonces en este caso es justo esta tabla, ¿no? Que te enseñan un poco cuáles son los casos que han utilizado para entrenar este algoritmo, cuántos son, qué son de cada específico, etc. Entonces, bueno, sí que es verdad que han utilizado el mismo número en casos de benigno que de maligno, por así decirlo, y entonces eso está bien porque al menos te es capaz de decir si tienes cáncer o no tienes cáncer y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Pero obviamente a lo mejor no es tan potente, o a lo mejor es un poquito más complicado conseguir datos o muestras de esos cánceres que son un poco más complicados o que no se ven tanto. Pero obviamente creo que les han enseñado 51 características diferentes que se pueden encontrar posiblemente en todas estas muestras. Y a mí particularmente me parece que han hecho un muy buen trabajo a nivel de esto, ¿no? De conseguir muestras suficientes para conseguir un buen algoritmo que no importa qué otra muestra le enseñes, que va a ser capaz de detectarla. Y además también diferentes edades, diferentes personas. A lo mejor sí que es verdad que lo creamos o no cambia mucho de país, ¿no? O de continente, lo que sea. Entonces, a lo mejor, pues me faltaría aquí un poco em, esa mayor diversidad de a lo mejor de etnias, perdón, de etnias o sí, o de nacionalidades o lo que sea, porque es verdad que a veces puede cambiar, por mucho que sea mamá en todo, pero nunca se sabe porque todo lo que son efectos medioambientales también pueden afectar lo que viene siendo un cuerpo. Entonces, a lo mejor eso sí que me falta, pero obviamente conseguir eso es un poco locura y puede ocurrir como fuera, ¿no? Pero bueno, creo que al menos para lo que han querido hacer, que creo que está todo hecho en Estados Unidos, pues está bastante bien. Pero bueno, también me gustaría a mí particularmente saber qué pasa en China, por ejemplo. Es decir, las personas que viven en China y que son diagnosticadas con cáncer de mama,
¿este algoritmo también funciona para ellos? ¿Sí o no? Seguramente sí, pero no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte más importante, ¿no? ¿Cómo creéis que afecta el desarrollo de este algoritmo a, mm, a la medicina actual? Es decir, ¿es bueno o no es bueno? No sé si no, es bueno o no es bueno. Es que un a veces sí me lío un poco, pero bueno, yo aquí tengo como mis pequeñas dudas, ¿no? Porque em, al final sí, va a ayudar a lo que es el trabajo de los patólogos y tal, pero bueno, a lo mejor este algoritmo es capaz de quitarle trabajo a los patólogos, es decir, van a contratar menos patólogos porque existe este algoritmo. Bueno, al final a lo mejor o sea, no contratan menos patólogos por culpa de este algoritmo, pero a lo mejor los patólogos que ya existen son capaces como que reducir un poco su trabajo, ¿no? Y esa tensión y esa falta de energía que pueden sufrir a lo largo de su carrera profesional porque están sobrepasados, porque tienen muchísimos casos que no pueden más, ¿no? Por ejemplo, me estaban contando el otro día que en Noruega muchísimas veces estos diagnósticos los tienen que mandar a otros países porque los patólogos de Noruega no son capaces de identificar todos los diagnósticos que tienen. Entonces, claro, al final, pues esto sí que también ayudaría. Obviamente, patólogos siguen haciendo falta, pero podría ayudar un poco más a su trabajo y a relajarles y a ser un poco más productivos porque no tienen tanta presión y no tienen como tantísimo trabajo, ¿no? Pero también, como este algoritmo es algo basado como en una segunda opinión, tampoco sé hasta qué punto es mejor, ¿no? Porque además también hemos visto que, bueno, al final en este deployment o cuando realmente lo querían aplicar en un periodo de un año aproximadamente, no era un año, bueno, no me acuerdo, lo siento. Cuando lo querían aplicar, vieron que el 75% de los casos, lo que decía el patólogo, lo que decía el algoritmo, era el algoritmo que estaba a mano, en el 75% de los casos no tenían que realizar ninguna corrección al diagnóstico que el patólogo había realizado. Obviamente no creo que esto le suponga ningún esfuerzo extra porque a la vez que ellos están viendo el tejido van a tener el resultado de este algoritmo, pero entonces tampoco entiendo muy bien. Claro, a lo mejor esto es una crítica, ¿no? Pues yo estoy aquí ya divagando, pero a lo mejor es una crítica, ¿no? Es decir, sí, a lo mejor lo tienen como una segunda opinión, pero a lo mejor habría que desarrollar algo un poquito más específico que sirva solamente para una primera opinión o que esté súper bien desarrollado y súper bien entrenado para que realmente la opinión del patólogo, que era lo que yo pensaba cuando yo me enfrenté a este paper, ¿no? Cuando yo leí el Astas por primera vez, lo que yo pensaba era que, vale, que realmente lo que el patólogo quería decir, o sea, perdón, lo que el patólogo tiene que hacer una vez que este algoritmo esté implementado es simplemente eh, como ver de alguna manera em, aquellos casos que están diagnosticados como malignos, ¿no? Y los que están diagnosticados como malignos, como decir, vale, estoy de acuerdo que lo que ha dicho este algoritmo es verdad, es maligno. Y centrarse un poco en lo que es el maligno, porque al final es lo que se quiere en tal, ¿no? Pero claro, luego pienso y digo, ya, pero al final hay muchísimos casos de que al final son malignos y no tanto que son benignos. Entonces, bueno, me he hecho y al final un lío aquí sola y no sé si este algoritmo al final va a ser mejor o peor o simplemente igual. A lo mejor sí es verdad que ayuda un poco a lo que es el diagnóstico erróneo, porque bueno, al menos en el 25% de los casos hubo que hacer una tercera opinión, ¿no? Entonces, bueno, al menos algo sí ayuda y no creo que le quite muchísimo esfuerzo al patólogo de correr, ¿no? O de aplicar este algoritmo. Es decir, pues a la misma vez que ellos están viendo el tejido, pues el algoritmo también lo está viendo. Entonces, bueno, no creo que el avance sea tan impresionante como lo están queriendo demostrar en medios a la hora con esta filosofía que me he montado yo sola aquí, pero bueno, podría ser algo. Em, vale, otro, podría.
¿Puede este algoritmo servir de base para otros tipos de cánceres basados en diagnósticos histológicos? A mí esto me parece muy importante, ¿no? Porque al final hay muchísimos tipos de cáncer y muchísimas personas que sufren de cáncer y no solamente cáncer de mama, por mucho que sea uno de los cánceres más preocupantes a nivel mundial. Y esto me parece interesante porque justo este algoritmo es una versión mejorada, ¿no? O han dado mejorar un algoritmo que provenía de cáncer de próstata. Entonces han cogido el algoritmo de cáncer de próstata, lo han modificado para obviamente enseñarle cuáles son las características que tiene o las características morfológicas y citológicas y lo que fuera de un tejido de mama para ver el tipo de cáncer que tiene un tejido de mama. Entonces, obviamente, es muy importante o es muy interesante em, tener estos algoritmos porque te pueden o te permite poder desarrollarlo para otro tipo de cánceres o para otro tipo de enfermedades que se basen en diagnóstico eh, histológico. Entonces, es muy importante, claro, lo que aquí ya no sabemos, por ejemplo, es mejor este algoritmo de cáncer de próstata que el de cáncer de mama, porque em, no sé, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que sea de base, porque sigue siendo el mismo diseño, ¿no? Ellos han hecho el mismo diseño con, con el cáncer de próstata. Entonces, bueno, al final esto va a servir siempre, va a servir siempre muchísimo para mejorar y para seguir mejorando, ¿no? Y eso va a mi última pregunta, creo. Sí, mi última pregunta de lo que es este debate, que es hipótesis futuras, ¿no? ¿Qué otro tipo de características o análisis incluyen en el algoritmo? Porque al menos con lo que yo he querido mostrar aquí o demostrar aquí, sí, obviamente está súper bien, ¿no? Pero hay algunas cosas que todavía serían necesarias como realizar. Entonces, creo que para que el algoritmo sea maravilloso, sea genial, sea súper específico, hay que incluir muchísimas más cosas, aunque de por sí ya está súper bien, ¿no? Pero al final realmente queremos una medicina muchísimo más personalizada y que ayude un poco más al paciente y a la clínica. Entonces, por ejemplo, lo que se me ocurrió a mí y tal, y para poder seguir mejorando este algoritmo es que, vale, pues cuando estoy entrenando a mi algoritmo, pues también puedo meterle eh, información sobre los genes, qué genes están mutados, qué genes no están mutados. Es, es realmente el ADN que tengo en mi cuerpo tiene mayor riesgo, tiene no mayor riesgo. También se puede incluir datos como, oye, pues que si esta persona tiene 15 años, bueno, si esta persona tiene 28 años, una persona con 28 años tiene muchísimas posibilidades de que sufra un cáncer de mama. Entonces, a lo mejor es muy más específico cuando, oye, me llega una biopsia de una persona con 28 años, oye, pues es que esto se puede, oye, ten cuidado que por mucho que sea benigno, si se ve algo un poquito más confuso normal, como a los 28 años se ve que hay un incremento de personas con cáncer de mama, oye, pues a lo mejor entonces no es este tipo de casos que a lo mejor son locuras, pero bueno, estamos aquí para hacer hipótesis futuras y para ver si a alguien le ayuda o no le ayuda, ¿no? Pero se pueden incluir ese tipo de cosas. Eso a la hora de lo que es el diagnóstico, ¿no? Pero también se puede decir, vale, muy bien, pero cuando tú me dices, cuando yo corro este algoritmo, yo quiero que me digas otras cosas, ¿no? Vale, sí, me puedes decir el cáncer de mama que es, pero oye, ¿qué tal si me dices también el tratamiento que esta persona le debería dar? O, oye, es más fácil que se someta a una operación quirúrgica, le quitamos las mamas, no se las quitamos, le damos esta droga, no se le damos esta droga. Vale, pues es que esto va un poco en consonancia con todo el tema de ver lo que hay en nuestro ADN, ¿no? Oye, pues tienes este tipo de cáncer y para este tipo de cáncer hace falta esta droga. O sí, esta droga es genial para este tipo de cáncer. Pero a lo mejor mi ADN o mi persona, mi organismo, no funciona bien con este tipo de droga. Entonces, a lo mejor, por mucho que tenga este cáncer y esta droga sea la mejor para este cáncer, esa droga puede no ser la mejor para mí. Entonces, bueno, creo que este algoritmo, ¿no? Está súper bien como base, pero se pueden incluir como muchísimas cosas más para lo que
es realmente llegar a lo que es la medicina personalizada, ¿no? Y creo que en ese caso es lo que creo que esto es importante de este paper, ¿no? Oye, sí, es muy interesante, se ha creado un algoritmo súper genial, súper bonito, pero siempre se puede seguir mejorando y siempre se pueden meter más cosas. Y creo que para llegar a lo que es la medicina personalizada, esto es muy, muy interesante, ¿no? Pero obviamente también hay que tener gente que crea que esto también es interesante, no lo que yo quiera contar aquí en este Journal Club. Pero bueno, esto era todo lo que yo quería debatir. Entonces, si queréis, pasamos a lo que es el cuestionario. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿En qué se basa la clasificación del cáncer de mama? ¿En qué queréis? ¿Características fisiológicas y bioquímicas? ¿Características morfológicas y citológicas? ¿Características bioquímicas y morfológicas? ¿O características citológicas y genéticas? En efecto, son las características morfológicas y citológicas. Vale, siguiente pregunta. Un algoritmo de inteligencia artificial es un conjunto de instrucciones informáticas que recibe una máquina para realizar una acción o resolver un problema. ¿Es esto verdadero o falso? Ujú, es verdadero. Vamos con la siguiente. ¿Qué puede ocurrir en procesos de diagnóstico que se realizan de manera manual? Nada, los humanos no cometen errores, una pérdida de muestras, un riesgo de contaminación o un riesgo de diagnósticos erróneos. Pues en efecto es un riesgo de diagnósticos erróneos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conoce la información que se sabe que es real o verdadera proporcionada por la observación y la medición directas? ¿Verdad terreno o ground truth? GOM, Great Observational Medition. ¿Información verdadera o true information? ¿Información real o real information? Pues en efecto es verdad terreno o ground truth. En efecto, no creo porque seguramente no lo sabía. Yo no lo sabía y lo tuve que googlear, pero en el paper habla muchísimo de lo que es esta verdad terreno o ground truth. Siguiente pregunta. ¿Qué es sensibilidad? La capacidad de una prueba para identificar correctamente a los pacientes con una enfermedad o la capacidad de una prueba para identificar correctamente a las personas que no padecen la enfermedad. Pues la sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los pacientes con una enfermedad. Y la última pregunta es, ¿qué tipo de preparaciones histológicas se utilizan para el diagnóstico de cáncer de mama? Tinción de Folgen y Hobbs, tinción de hematoxilina y osina, tinción DAPI y bromuro de tilio o tinción de Papa Nicolau y de Jones. Pues espero que lo sepáis después de haber visto todas las imágenes, pero es la tinción de hematoxilina y eosina. Y bueno, esto es todo. Este es el Journal Club. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues siempre podéis poner en contacto conmigo o con la Eve en sí. Y si queréis debatir un poco más de todas estas cosas que hemos llevado o que hemos intentado transmitir este Journal Club, pues ponernos en contacto con nosotros. En cualquier caso, muchísimas gracias por venir y por escuchar.